Hola, por aquí una vez más les saluda Fabricio Franco, director de Flaxo Chile, para darles la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de una Constitución con todas y todos. Agradecemos a quienes se conectan a este espacio por primera vez, a quienes ya son habituales participantes de esta conversación, la que tiene como propósito conocer y entender ya a esta altura el contenido del borrador de la nueva Constitución de Chile. Y para este propósito, hoy nos unimos a este diálogo con el convencional constituyente por el Distrito 26 de la región de Los Lagos, el médico y actual vicepresidente de la mesa directiva, Gaspar Domínguez Donoso. Bienvenido, Gaspar. Hola, hola Fabricio, muchas gracias, con muchas ganas de conversar y contarles las cosas que han pasado y las normas contenidas en el borrador. Genial. Si me permites, empiezo con un tema muy puntual. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Es decir, ¿quién eres? ¿Cómo decidiste postularte a la convención? ¿Cómo así llegaste a la vicepresidencia? Son tres preguntas en uno, porque creo que es importante establecer un poco la figura de las personas que están hablando en representación nuestra, para después empezar a hablar de la situación. Bueno, yo he trabajado como médico en las zonas, probablemente, o una de las zonas más rurales y aisladas de la región de los lagos y de Chile, que es la provincia de Palena. Lo tengo justo aquí atrás en el mapa, al frente de la isla de Chiloé, donde comienza la carretera austral. He vivido por varios años, ya van 7 años, un poco más, y he tenido un trabajo como médico rural, haciendo rondas médicas en barco, en lancha, a caballo, y de alguna manera pude constatar en terreno lo que yo había aprendido en la universidad, que era que la salud de las personas no depende de los doctores o de los hospitales, sino que la salud depende de las condiciones de vida en que las personas nacen, crecen, trabajan y se desarrollan. Si alguien tiene los mejores doctores, los mejores seguros de salud, pero tiene una jornada laboral de 60 horas, no tiene agua potable, vive lejos y aislado, tendrá una muy mala salud. Entonces, un poco ver eso en terreno me hizo de alguna forma comprender que para trabajar por la salud de las personas había que sacar un pie del hospital, y por eso es que hice mi estudio de posgrado en salud pública para poder profundizar sobre estas materias, y justo cuando estaba terminando mi posgrado comenzó la idea del proceso constituyente en Chile bueno, había empezado un poco antes con la crisis política, pero comenzó el proceso de seleccionar candidatos y iniciar este proceso político que en mi juicio, o personalmente más bien, nunca había tenido alguno similar, y yo nunca había participado nada más que en la elección de presidente de curso en mi educación escolar. Entonces, fue muy novedoso como independiente, digamos, junté firmas, inscribí una candidatura. Mi trabajo en la zona había hecho que las personas me conocieran y tuvieran una buena impresión de mi trabajo como consecuencia de múltiples actividades y proyectos comunitarios que había realizado. Así que tuve la votación, llegué a la convención, y en la convención dura 12 meses. Y después de los primeros 6 meses había que hacer un cambio de directiva. Y bueno, ocurrió que muchos convencionales tenían la percepción de que yo podía perfilarme para ser vicepresidente. Me eligieron al primer intento, tuve hartos votos, más de 2/3 de los votos. Y bueno, aquí estoy. Así que ha sido un trabajo muy bonito, muy esperanzador, y creo que de alguna manera he podido entrar en este mundo de abogados y abogadas, pero con el sello de los elementos que yo conozco, que son los elementos asociados a la salud, al aislamiento, a la ruralidad y, por cierto, las condiciones de vida que inciden en la salud. Así que desde esa cancha, aprendiendo a hablar el lenguaje jurídico, he podido colaborar en el proceso constituyente. De acuerdo. En alguna de las entrevistas que hemos leído para preparar este encuentro, encontramos una en la que dices, abro comillas, este nuevo proyecto constitucional viene a ayudarnos a salir de la profunda crisis política en la que estamos sumidos. ¿Cómo crees que se van a derribar los muros de desconfianza instalados hacia la política en general? ¿Y cómo crees que se construyen instancias de mayor participación de los ciudadanos en la vida pública, en los asuntos públicos? ¿Cómo crees que eso se empieza a reconstruir, y si es que se puede reconstruir desde este espacio, desde la nueva Constitución? Lo primero es decir que, bueno, como dije, en ese momento Chile está en una profunda crisis política, eso que no cabe ninguna duda. Y esta profunda crisis política, que también es social, económica, sanitaria, en los últimos años,
incluso diría también una crisis moral, que no solo en Chile en realidad, hay muchos de estos aspectos que se repiten a nivel global. Y yo creo que de alguna manera la Constitución no va a ser la varita mágica que nos va a permitir salir adelante de todos estos problemas, sino más bien, yo he dicho, una caja de herramientas, que nos va a permitir tomar esta caja de herramientas y poder intentar o probar soluciones que yo creo que nos van a llevar en la dirección o en una dirección distinta a la dirección en la que hemos caminado y nos va a permitir con esta caja de herramientas poder construir un entramado social distinto. Y básicamente por dos cuestiones. La primera, en Chile, y bueno, en gran parte del mundo, pero en Chile en particular, el modelo social económico de acceso a los derechos sociales, de acceso a la vida, es dependiente exclusivamente del patrimonio de las personas y como decimos en Chile, cada uno se rasca con sus propias uñas. Y bueno, y si tus uñas son cortas y no te alcanza a rascar lo suficiente, perdiste. Entonces, y pareciera ser que la formación desde la escuela, la universidad, el trabajo, está muy centrada en que ojalá yo pueda producir lo máximo y ganarle al de al lado para yo sobresalir, independiente de lo que le pase al de al lado. Y creo que en este proceso constituyente tenemos una posibilidad por la forma en cómo se entiende la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, de reencontrarnos y entender de que somos parte de una trama social. Y por eso yo pienso que a mediano y largo plazo, con esta caja de herramientas que establece estos principios como la solidaridad y el pensamiento colectivo, tenemos una chance de poder salir de esta profunda crisis política y social en la que nos encontramos, y por qué no decirlo también, esta profunda crisis moral en la que se encuentra Chile en particular, y por cierto a nivel global es un fenómeno que se repite. Me quedo con un concepto que quisiera, si no tienes problema, entrar un poco. ¿Por qué hablas de una crisis moral? ¿Qué grafica esa crisis moral? Por cierto que desde el punto de vista, como dije, político, económico, social, sanitario, hay hartos elementos que a uno lo pueden hacer sospechar o precisar que estamos en una crisis. Pero desde el punto de vista moral, lo digo también, porque yo siento y tengo la percepción que me gustaría poder materializarla quizá en elementos más objetivos de análisis, pero mi percepción es que vivimos en un contexto social en donde está todo centrado, o gran parte está centrado en el yo, y no en el nosotros. Está centrado en el yo, en el tú, en cómo trato de que yo pueda sobreponerme a ti para tener más bienes materiales, más acceso a cosas, y independiente de lo que haya que hacer para yo poder estar en una posición de privilegio respecto de ti, lo voy a hacer. Esa idea siento que ronda en los establecimientos educacionales, de escolares, en la universidad, en los trabajos, en la calle, en todo. Y eso en parte es consecuencia de una forma, digamos, de habitar el planeta que ha tenido la humanidad en las últimas décadas, y también yo creo como parte de la construcción del modelo social y del modelo económico, porque el de al lado puede estar muy requete contra mal y no poder acceder a salud, y quizás tiene una situación de salud grave, pero si yo tengo plata y puedo atenderme mañana, lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo construimos un sistema en donde las prestaciones de salud se prioricen en quién la necesita más? Porque los médicos y los recursos sanitarios son recursos escasos. Entonces siempre va a haber filas de gente esperando. La pregunta es, ¿quién debiera estar primero en la fila? ¿El que lo necesita más o el que puede pagarlo? Y de facto, más allá de cualquier elemento moral o político o sanitario, en Chile hoy día el que se atiende primero es el que puede pagarlo, no el que lo necesita más. Y por eso yo creo que socialmente estamos en una crisis no solo sanitaria y política, sino que también moral. Entendido. La idea, si entiendes, claro, la idea de comunidad, la idea de lo colectivo ha quedado soslayada frente a la idea de los individuos, del individuo. Así es. En una constitución con todas y todos estamos junto al convencional constituyente por el Distrito 26 de la región de los Lagos, el médico y actual vicepresidente de la mesa directiva, Gaspar Domínguez Donoso. Permíteme ahora entrar al proceso interno. Me explico. Hay información en diversos medios sobre las dinámicas de trabajo que ha tenido y que tiene la convención, ¿sí? Y sus comisiones. Hay miradas críticas sobre las dificultades para encontrar acuerdos,
las salidas de libreto de diferentes convencionales en posiciones extremas, de la defensa a ultranza de agendas muy específicas, ¿sí? Frente a temas más comunes, más de interés general, incluso sobre la falta de conocimiento técnico de convencionales y sus asesoras y sus asesores, ¿sí? Ciertamente que también hay otras interpretaciones, ¿no es cierto?, que dicen que a pesar de que muchas cosas de lo anterior son ciertas, ¿sí?, se exageran para desacreditar el trabajo y los resultados, ¿sí?, y que a pesar de las diferencias y algunas limitaciones, hay un texto que es mejor con respecto a la Constitución actual. En el sentido más franco posible, Gaspar, ¿cuál es tu balance? ¿Cuál es tu balance sobre el desempeño de tus colegas, sobre las formas de trabajo que han tenido durante estos meses, sobre las formas en las que ustedes como convención se han comunicado con la sociedad a la que representan? ¿Sí? ¿Cómo percibes? Cuando digo un balance es cuáles son las luces, pero también las sombras que hay en tu balance. Comparto, Fabricio, algunos de los elementos que mencionaste y, bueno, o sea, en un órgano de 155 personas, que además el único filtro de ingreso era que la gente votara por ti, a ese filtro de ingreso le llaman democracia, y no había un examen de admisibilidad de conocimiento técnico o académico. En el fondo está representada allí la gente que Chile quiso que estuviera allí, y Chile es así. En Chile hay ultrones radicales de izquierda que no creen en la presencia de los poderes del Estado. Son minoría, afortunadamente, pero están allí. Entonces, tenemos dos opciones como sociedad: generar mecanismos para que no lleguen a ese espacio de debate, o para que en el caso que lleguen, ojalá que no lo digan y estén callados, o más bien sentarnos y hablar esas cuestiones y que lo digan. Tenemos ultrones de ultraderecha que creen en la propiedad privada a un nivel tanto que incluso puede estar por sobre la vida humana. Bueno, ¿les vamos a decir que no hablen? Yo creo que este proceso constituyente nos ha permitido enfrentarnos a esa realidad que existe, que está allí, que está latente. Y en un país, además, donde crecimos aprendiendo que en la mesa no se hablaba de política. Y ojalá que esas cosas no las hablen los niños, que no se hable de política, en un país dañado por una dictadura sangrienta que duró casi 20 años, que se acabó hace poco. O sea, yo nací, digamos, al final de la dictadura, mi generación también, y somos hijos de padres que crecieron, estudiaron, trabajaron, se desarrollaron en dictadura. Entonces es natural que en un país así de fracturado no sepamos hablar de política, que no tengamos desarrollado el músculo de la participación. A nuestros padres, o a la generación, digamos, que hoy día tiene entre quizás 40 y 70 años, cuando un carabinero en la calle lo para hacerle un control de los documentos de tránsito del vehículo, la gente se pone nerviosa, porque tenemos una historia reciente compleja. Entonces, en ese país complejo, es natural, es esperable, es obvio, que si abrimos un proceso constituyente ciudadano con independientes, fuera de los partidos, fuera de la clásica élite política, aparezcan personas que se inventaron una enfermedad para llegar al lugar donde estaban y que era mentira, personas que tienen pensamientos muy concentrados en ciertas agendas, por ejemplo, de género o de medio ambiente o de otras cuestiones, quizás sin ver la globalidad, personas que viven en zonas tan afectadas por elementos ambientales como consecuencia de la extracción de la gran minería, que es lógico que van a llegar y su agenda va a estar centrada en cómo proteger el medio ambiente de la gran minería, quizás sin hacer un análisis complejo de las consecuencias económicas que tiene eliminar la minería en Chile y cómo esto incidiría en la pobreza, por ejemplo. Entonces, la verdad, yo creo que lo raro hubiera sido que esto no fuera así. Eso sería lo extraño. ¿Te imaginas llegaran puras personas con corbata, con traje ordenado, a conversar desde la academia profunda y culta de los elementos fenomenológicos presentes en los procesos constituyentes y las consecuencias que pudiera tener a largo plazo un régimen político sin los suficientes contrapesos? Por favor, si esta cuestión no es una sala de una universidad. Ahora, ¿qué es lo bueno? Es que como el proceso constituyente está diseñado para que solo queden en el texto las cosas que sostienen 2/3 de los convencionales a lo menos, todas estas excentricidades deben ponerse de acuerdo y el resultado ha sido un texto que, de un órgano pluralista, a veces excéntrico, con salidas de libreto,
el proyecto de nueva constitución es una constitución razonable, con elementos bastante razonables que no permiten identificar necesariamente la presencia de estos elementos excéntricos en el proceso de discusión. Y por cierto, quienes no creen en este proceso o quieren que este proceso fracase, centran la discusión, la noticia, la conversación en lo que yo he llamado la chimuchina, que es en lo que se dijo durante el debate, en lo que hizo tal o tal otro convencional durante el proceso de discusión. Pero hoy día, afortunadamente, tenemos un texto borrador y hay que centrarse en ese borrador. Y si uno lo ve y lo analiza, yo digo sin vergüenza y sin asco, es un buen texto constitucional y es mucho mejor que la constitución actual. ¿Tiene elementos que a mí no me gustan? Claro que sí. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que la policía de carabineros fuera con un escalafón único, que no hubieran dos ramas, porque la policía en carabineros tiene una rama de quienes pueden pagar, que son oficiales y tienen muy buenas condiciones laborales, y quienes no pueden pagar y son suboficiales con peores condiciones laborales. Yo quería que fuera una, pero bueno, así es la democracia. Yo quería que los seguros privados de salud se regularan más de lo que se hizo, pero bueno, así es la democracia. La edad de jubilación de los ministros de la Corte Suprema bajó de 75 a 70, y yo me pregunto, ¿cómo? En un país que cada vez la gente es mayor. Yo no lo entiendo, pero tuvo los 103 votos con mi voto en contra. Pero tenemos un sistema de seguridad social, de salud, de educación, una forma de Estado autonómico que Chile necesitaba porque es un país profundamente centralizado. Tenemos una robusta institucionalidad ambiental que se construirá para proteger el medio ambiente en una constitución que además reconoce que estamos en una crisis climática y ecológica. Entonces, de alguna manera, creo que hay que ver con criterio de realidad, centrarse en las normas contenidas en el borrador y con eso hacer el juicio, y no con las extravagancias presentes en el proceso constituyente ciudadano, que es natural que estas existan y hubiera sido muy raro que estas no existieran. Y finalmente, si existieron estas extravagancias, es porque el mecanismo de elección que teníamos de constituyente permitió que efectivamente gente normal, que uno puede encontrar en la calle, esté hoy día allí sentada en el proceso constituyente. Interesante, interesante. Voy a los últimos puntos que subrayaste. A tu entender, y hablamos un poco del proceso, has hecho un análisis bien exhaustivo sobre tu percepción sobre quién es y cómo, pero ahora, si te parece, entremos al qué. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, las vigas maestras que tiene esta nueva constitución, que este 4 de septiembre tendremos que salir a votar? ¿Cuáles son ese grupo de derechos que consideras que van a ser cruciales para las personas? Y sé que estoy pidiendo mucho porque es, entre comillas, de un texto que establece derechos sobre un sinnúmero de dimensiones de la vida ciudadana y de la vida del país. Te estoy pidiendo que te circunscribas a aquellos que pueden ser significativos para las personas, sabiendo además que las personas somos diferentes. Para algunos serán algunos aspectos y para otros serán muy diversos. ¿Qué hace legítima o puede hacer legítima esta Constitución a los ojos ciudadanos? Bueno, son varias cosas. Primero, lo que lo hace legítimo no es el contenido, es la forma. Profundamente democrática, validado por 3 elecciones, la elección de entrada, de los constituyentes y el plebiscito de salida. Es porque es la primera constitución en Chile que se escribe sin una dictadura o una guerra civil de por medio. Podríamos decir, sin la pistola en la cabeza. Y podemos opinar y discutir y tener discrepancias y diferencias, porque es la primera vez que se ve una constitución en democracia. Entonces, qué bueno que hayan diferencias y divergencias. Si no, sería como la constitución del 80, ¿cierto? Por un grupo de expertos, con un congreso cerrado, con partidos políticos proscritos. Bueno, habiendo dicho que la legitimidad está en el proceso por sobre el objeto, el resultado, yo creo que las vigas maestras de esta constitución, y no voy a elegir algunos derechos, voy a juntar todos los derechos en el concepto del Estado social de derecho en reemplazo del Estado subsidiario, que en términos sencillos para quienes nos escuchan, en Chile hoy día el rol del Estado es un Estado subsidiario. ¿Y qué significa eso? Subsidio significa, entre comillas, como en vez de. Entonces, el Estado dice, ¿usted tiene plata para resolver sus problemas de salud o de educación? Y si la persona dice, sí, tengo buena plata y lo puedo resolver, el Estado le dice, qué bueno, adelante. Y cuando la persona dice, señor, yo no tengo plata, no puedo, ahí el Estado en subsidio o en vez le dice, bueno, dado que usted no tiene plata,
yo le voy a ayudar con este sistema precario de educación o de salud. El Estado social es un Estado que asume la obligación y el protagonismo de resolver los problemas sociales de las personas. Eso, en términos generales, es un Estado social. Y eso es lo que hemos intentado describir en el desarrollo del catálogo de derechos fundamentales. Un Estado que se obliga a sí mismo a proponerse como tarea la satisfacción de los derechos sociales. Ahora, ¿significa esto que mañana vamos a ser Noruega y todo el mundo va a tener vivienda, educación y salud? No, por cierto que no. Esto es una dirección hacia la cual tiene que caminar el Estado, para que a mediano y largo plazo, si la situación económica lo permite y las condiciones materiales son mejores, esa sea la lógica de funcionamiento. Por eso yo digo siempre, esto es como manejar un barco, dar un golpe de timón, que el timón gira en otra dirección opuesta, pero el barco va a cambiar de dirección lentamente y se va a desplazar a un lugar lentamente. Entonces, lo primero, Estado social de derecho en reemplazo del Estado subsidiario. Lo segundo, muy, muy relevante, una viga maestra de esta construcción, es el Estado regional. Chile es un país insoportablemente centralista y lo he podido vivir en carne propia porque vivo en una región que está lejos de Santiago y las regiones también son centralistas, porque en mi región se decide todo en la capital regional. Entonces, de alguna manera, hemos dado vuelta la pirámide para que la prioridad la tengan los territorios, los municipios, en segunda instancia los gobiernos regionales y en tercera instancia el nivel central. Y esto, de nuevo, será una construcción paulatina que tardará décadas. Y en la Constitución se han delineado los aspectos generales para avanzar en esa dirección, pero será paulatina y progresiva hasta incluso la posibilidad de que las regiones puedan iniciar trámites legislativos en el Congreso, cuestión que hoy día es impensada, que puedan administrar sus recursos, tener en algunas materias restringidas capacidad tributaria local, o sea, cobrar impuestos y poder decidir qué se hace con parte de esos impuestos, cuestión que hoy día en Chile es impensada. Entonces, avanzamos hacia un Estado descentralizado desde un Estado profundamente centralista. Entonces, Estado social, Estado regional. Tercer elemento muy relevante, un Estado ecológico. Las constituciones tienen capítulos, Congreso, Poder Judicial, Derecho, Nacionalidad, tienen capítulos. Y de los capítulos que tenemos en esta constitución hay un capítulo especial para la naturaleza. Y hay muchas cuestiones dentro de ese capítulo que pudiéramos desarrollar, pero básicamente se reconoce que estamos en una crisis política, en una crisis ecológica y social, ecológica y climática. Se generan institucionalidades para proteger la naturaleza, se establece la naturaleza como sujeto de derecho, se cambia la lógica sobre cómo se entiende el agua, que en Chile, como vivimos en un estado subsidiario donde la propiedad privada es lo que más vale, en Chile el agua la usa el dueño de los derechos de agua, no el que la necesita. Y por eso tenemos situaciones en donde se riegan paltos para producir paltas al lado de pueblos donde la gente no tiene agua para beber y mueren los animales y mueren los cultivos y la gente no tiene agua para saneamiento. Entonces tiene que hacer caca en una bolsa porque no hay agua para limpiar. Entonces, todas esas cuestiones, a través del Estado ecológico, de alguna manera nos vamos a hacer cargo. Y cuarto y último, un sistema político que tiene la flexibilidad de permitir que las demandas ciudadanas se canalicen. Porque vivimos en un régimen en Chile actualmente presidencialista, bicameral, simétrico, donde todas las transformaciones sociales deben pasar por quórum supramayoritario de 2/3 en ambas cámaras, más el control en muchas ocasiones de un tribunal constitucional que tiene un control preventivo, es decir, que aunque el Congreso completo se ponga de acuerdo con una ley, tenemos esta institución que dice, oye, antes que esa ley se publique incluso, yo digo que eso no es constitucional. Y hay una lista de ejemplos de cómo hay cuestiones que no hemos podido hacer como consecuencia del control de toda esta institucionalidad rígida. Y como dice Lastarria, lo que producen las constituciones rígidas es que con el tiempo caigan en obsolescencia como consecuencia de no tener la flexibilidad de adaptarse a los cambios sociales. Entonces el espíritu transformador chocó contra esta institucionalidad rígida y se desencadenó la crisis política que hoy día desencadena en un Estado social de derecho, regional, ecológico y con un régimen político que da cierta flexibilidad que permite que las demandas sociales se canalicen. Estuvo con nosotros hoy en Una Constitución con Todas y Todos, Gaspar Domínguez Donoso. Muchísimas gracias, Gaspar, sinceramente, muy amable. Y gracias también a ustedes por seguirnos en nuestras transmisiones vía YouTube
en nuestra versión en podcast, en Spotify y en las diferentes plataformas de comunicación y redes sociales. Muy gentil. Un abrazo, gracias. Chau.